Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a los apóstoles y dijo: Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente os digo, no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos y os expondríais a luchar contra Dios. Le dieron la razón y, habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca de Mesías Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús
sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Lo seguía mucha gente, decía el comienzo del Evangelio, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. San Juan, a los que los demás evangelistas llaman milagros, llama a él signos. Y lo hace a plena conciencia, porque es probablemente el que mejor ha descubierto qué es lo que pretende Jesús cuando realiza esos milagros. Quiere que sean signos que llamen la atención acerca de otra realidad que no se puede percibir con los sentidos, pero que lo que sí ven con los sentidos hacen que sea creíble lo otro. Y así, por ejemplo, pues cura a un ciego de nacimiento, y eso para decir: yo soy la luz del mundo. La curación de un ciego que sí pueden ver ellos, los testigos, les hace pensar que esa afirmación tan tremenda de Jesús, yo soy el que ilumina el mundo, tiene que ser verdad. Y así en varias ocasiones, pero no solo San Juan. Pensemos, por ejemplo, como los demás evangelistas, cuando narran la curación de aquel paralítico que trajeron en una camilla y lo metieron por el techo delante de Jesús. Tenemos otro claro caso de lo mismo. Jesús comienza diciendo: tus pecados quedan perdonados. Pero como aquella gente no ve que pase nada, porque con los ojos eso no se ve, se quedan comentando y criticando. Y Jesús les dice: para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, es decir, que lo que acabo de hacer se ha cumplido, os voy a dar un signo que podéis ver con vuestros ojos. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Donde el milagro que realiza Jesús se convierte en un signo que hace creíble la otra realidad. Pues bien, nosotros no tenemos la suerte y probablemente sentimos cierta envidia de poder haber visto resucitado a Jesús. Pero pensemos que también los apóstoles llegó un momento en que ya no vieron más veces a Jesús resucitado. Las apariciones cesaron con la ascensión de Jesús a los cielos. ¿Y cómo se relacionaban con él en adelante? Pues como nosotros, sobre todo a partir de estos signos que llamamos sacramentos, donde de nuevo nos encontramos con que una realidad sensible que se puede percibir con los sentidos nos está hablando de otra realidad que con los sentidos no podemos percibir. Y por eso reciben ese nombre, sacramentos, signos. La semana pasada hemos venido reflexionando acerca del signo del bautismo, el diálogo de Jesús con Nicodemo, donde le dice que hay que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento va a producirse por el agua y el Espíritu. Jesús es el que bautiza no solo en agua, sino fundamentalmente en el Espíritu. Jesús nos introduce con su sacramento del bautismo en la vida de Dios. No solamente se produce el perdón del pecado original y de los pecados personales en el caso de los adultos, sino que sobre todo nos comunica la vida misma de Dios, que nos hace poder decir: Abba, Padre, a Dios. Es realmente nuestro Padre. Nos ha hecho hijos suyos en el bautismo. Pues ahora, con la multiplicación de los panes y los peces, nos va a introducir en otro sacramento fundamental
que es justamente el que estamos celebrando en estos momentos, la Eucaristía. Y comienza con el gran signo que realiza Jesús. Ciertamente no se ve todos los días que alguien tome 5 panes y 2 peces y con ellos dé a comer a una multitud de más de 5.000 personas. Es un signo. Y la gente lo percibió como tal. Pero a la gente lo único que le sirvió es para decir: este es el profeta que tenía que venir al mundo. Nos ha solucionado el problema de la comida. Igual que también acudían a él a buscar curación de sus enfermedades, muchas veces sin buscar nada más que eso, la solución de los problemas de aquí. Pero Jesús una y otra vez va a insistir en que el problema principal que tenemos que solucionar no son los de aquí, los físicos o los económicos, sino el problema de nuestra alma, donde se produce el misterio de la vida o la muerte definitivas. Ese es el problema fundamental que tenemos que arreglar. Y para eso, para que nosotros podamos seguir teniendo relación con Él, Cristo instituye los sacramentos. Aquí ha realizado un signo por el que nos muestra la abundancia de la generosidad de Dios. Es sobre todo abundancia. Pero es que además, por otro lado, podemos pensar que Jesús podía haber producido los panes y los peces de la nada, igual que crea el mundo de la nada, podía simplemente haber pronunciado unas palabras por las que se hubieran producido ese montón de panes y peces, pero no lo hace así. Toma el poquito que hay, el poquito que ofrece ese muchacho, que tenía los 5 panes y los 2 peces, y a partir de ello lo multiplica. Cuenta con nosotros, con nuestra aportación, aunque parezca la nuestra muy pequeñita, nuestra aportación, pero Él la puede multiplicar. Y por eso es por lo que puede hacer de nosotros santos, aun cuando el material que le ofrecemos es un material defectuoso 100%. Pero el Señor ha hecho ya muchos santos de material defectuoso, muchos. Nos los cuenta la vida de la Iglesia durante estos 20 siglos y nos lo cuenta la misma actualidad, donde, a pesar de que no van con una aureola en la cabeza, pero sigue habiendo santos también hoy. Personas a las que el Espíritu transforma, y les transforma con los mismos medios que ha puesto a nuestra disposición, fundamentalmente, una vez más hay que decirlo, los sacramentos y su palabra. Los 2 alimentos que recibimos aquí en la Eucaristía. En la primera parte, la palabra de Dios que alimenta nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra inteligencia, porque ciertamente nos ilumina con su palabra, pero después nos va a alimentar en esa otra mesa, la mesa del altar, con su cuerpo y con su sangre, multiplicándose así de tal manera que puede alimentar a multitudes con su cuerpo y su sangre, con ese alimento que nos da vida eterna. Y por eso, a partir de este hecho, de este signo, Jesús después en Cafarnaún, y es lo que vamos a leer durante la próxima semana, va a decir lo que se conoce como el discurso del pan de vida. Va a reflexionar en diálogo con los judíos, que le van a preguntar acerca del maná y de quién es el que da el verdadero pan del cielo, etc. Y esa conversación nos va a ayudar a profundizar en la calidad y la importancia de este alimento santo que el Señor nos ha dejado, pero que es también un encuentro con Él, porque a quien recibimos es a Cristo resucitado. No es un trozo de carne lo que recibimos en la comunión, y mucho menos carne muerta. Es a Cristo vivo, Cristo resucitado. Esta es nuestra manera de encontrarnos con Él y, por lo tanto, seguir recibiendo la fortaleza y la valentía que recibieron también los apóstoles y que les permitió enfrentarse, como hemos escuchado una vez más en la primera lectura, a la misma condena del tribunal que condenó a Jesús,
a muerte y que a ellos podía haberles hecho lo mismo. De momento les han condenado a cárcel y les han azotado. No obstante, ellos, y esto no deja de llamar la atención, salen contentos de haber recibido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Salen contentos de haber sido maltratados y azotados, porque han podido, de alguna manera, pagarle a Jesús el mucho amor que a través de su pasión y su muerte Jesús les había dado a ellos. He ahí el espíritu que produce el encuentro con Jesús, el espíritu de quienes aman sinceramente al Señor por encima de todas las cosas. Pidamos que también nosotros, en nuestros encuentros diarios con Él, vayamos creciendo en valor para anunciar su palabra y ser sus testigos, y en valor para ofrecerle los sufrimientos que la vida nos depara, la cruz de cada día.